Hopecast es presentado por AbbVie. El sarcoma es un cáncer que se desarrolla del tejido conectivo. Es el tejido que le da soporte al cuerpo. Estamos hablando de los huesos, estamos hablando de la grasa, del músculo, los vasos sanguíneos. Y esto lo hace aún más retante porque no está restricto a un solo espacio o órgano. Puede ocurrir en las extremidades o inclusive en el abdomen, en la zona del retroperitoneo, en la zona de la cabeza y el cuello. Si esa masa va aumentando en tamaño de forma progresiva, algo que de momento no dolía y comienza a molestar, comienza a doler, sientes una tirantez, una presión, son señales de que hay que buscar ayuda. Por ese mismo desconocimiento muchas veces se diagnostica de forma tardía. Estamos hablando que en etapas tempranas de un 60 a un 80% de los pacientes tienen la probabilidad de cura. El cuerpo nos habla, aunque sea de manera silenciosa. Un cuerpo saludable y feliz es un cuerpo que tiene la capacidad de combatir cualquier guerra. Bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Soy Michelle Miró, anfitriona de este espacio donde la información ayuda a salvar vidas. Hoy dedicamos este episodio a un tema que, aunque se clasifica como un cáncer raro, requiere toda nuestra atención, porque su detección temprana depende literalmente de que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Vamos a hablar del sarcoma. A diferencia de otros cánceres que nacen en los órganos, el sarcoma se origina en los tejidos que nos dan estructura, los músculos, los huesos, los nervios y hasta la grasa. Representa solo el 1% de los casos en adultos, pero en niños y jóvenes esa cifra sube hasta un 15%. Precisamente porque no es tan común, muchas personas ignoran las señales iniciales, confundiéndolas con lesiones deportivas o simples bolitas de grasa. Profundizaremos sobre qué es, cómo identificarlo y por qué una masa que no duele puede ser la señal de alerta más importante que recibas. Para orientarnos nos acompaña la doctora Jocelyn Molina, hematóloga oncóloga, que vive esto diariamente en su práctica. Gracias, doctora Molina, por estar aquí con nosotros en Hopecast nuevamente. Gracias por la invitación, siempre es un placer poder compartir con ustedes y llevar esta información tan importante y relevante a nuestro pueblo. Gracias. Estuvo con nosotros para hablar de cáncer de páncreas y en esta ocasión pues vamos a hablar del sarcoma. Para empezar, doctora, por lo más básico, ¿qué es el sarcoma y qué lo hace diferente, por ejemplo, a un cáncer de mama o de colon? El sarcoma es un cáncer que se desarrolla del tejido conectivo. Es el tejido que le da soporte al cuerpo y es distinto en el sentido en que no es tan común como los tumores sólidos de seno, colon, pero es muy importante que sepamos sobre él porque por ese mismo desconocimiento muchas veces se diagnostica de forma tardía. Y se diagnostica de forma tardía porque se tiende a confundir con, por ejemplo, lesiones provocadas benignas, como se dio un golpe o algo que le ocurrió. Cuando tenemos un golpe, pues rápidamente decimos, pues se me inflamó, se me hizo un chichoncito y piensan que es algo normal. Y es importante que cuando una masa va aumentando en tamaño progresivamente se vaya a buscar ayuda porque esto puede ser un síntoma de alarma. Nos menciona entonces que da en lo que son los tejidos conectivos. El tejido conectivo. El tejido conectivo. Puedo tratar aquí visualizándolo. Si estoy pensando decir en una estructura, un edificio, estamos hablando de que le estaría dando las columnas. Lo que apoya al cuerpo. No a las paredes. Correcto. Okay. Cuando hablamos del tejido conectivo, estamos hablando de los huesos, estamos hablando de la grasa, del músculo, los vasos sanguíneos. Es realmente, me imagino yo, la razón por la cual toma de sorpresa al paciente. Tengo que decir que el cáncer en general toma de sorpresa al paciente, ¿no? Pero en este caso, porque es algo como que decir a lo mejor invisible, o que realmente lo veíamos como que algo leve, algo que no era tan importante. Es algo que pasa desapercibido. Además, por ejemplo, se ha creado mucha conciencia referente al cáncer de seno y la persona se palpa su seno, pero el sarcoma
puede salir en cualquier parte del cuerpo y esto lo hace aún más retante porque no está restricto a un solo espacio o órgano. Cuando hablamos de sarcoma, la mayor parte de los sarcomas puede ocurrir en las extremidades o inclusive en el abdomen, en la zona del retroperitoneo, en la zona de la cabeza y el cuello. Así que no tiene un lugar definido y esto hace que sea más retante su diagnóstico. Al no ser decir como cáncer de mama o colon, que son específicos, de un área específico, pues realmente el identificarlo, uno estar alerta a, ok, aquí hay algo que no está bien. Exacto, que a lo mejor pues le damos de larga al asunto. Dicen por ahí. Inclusive podría pensar que el mito de que, esto está aquí pero no me duele. Sí. Recuerda que también hay tumores benignos de tejido conectivo. Por ejemplo, el famoso lipoma, que es una acumulación de grasa en el tejido subcutáneo. Y es bien común que salen estos nodulitos o masitas que se mueven y son blanditas y tienden a ser grasa acumulada de forma equivocada en esa zona, pero no es maligno. Sin embargo, cuando la grasa se convierte en cáncer, en malignidad, hablamos de un liposarcoma. ¿Okay? Entonces ya este tumor tiene la capacidad de invadir otros tejidos y eso es lo que hace distinto entre un tumor benigno y uno maligno. Mencionó la grasa. Cuando mencionó grasa, no estamos hablando de grasa del chichito que yo tengo aquí, ¿verdad? Las libritas que tengo de más. Estamos hablando de otro tipo de grasa. Pues es la misma grasa, es la grasa del cuerpo, pero por alguna razón esa célula de grasa que puede estar en cualquier parte de nuestro cuerpo cambia, muta y se convierte en mala, adquiere las características que la definen como cáncer. Una es que empieza a reproducirse de una manera desmedida. 2, a esas celulitas se le olvida morir. Y 3, tiene la capacidad de invadir otros tejidos. Esas son las 3 características más importantes en una célula de cáncer. Y cuando hablamos de grasa es porque el tejido conectivo, pues la grasa es un tipo de tejido conectivo. Así que sí, en esos lugares puede surgir. ¿Cómo podríamos distinguir, ¿verdad?, entre esa masita o esa algo que vemos decir asimétrico en nuestro cuerpo, que sea, pensar que sea benigno versus que nos levante bandera? Lo primero es que si persiste por más de 2 semanas, eso es un punto importante. Si esa masa va aumentando en tamaño de forma progresiva, hay que buscar ayuda para que entonces su médico le haga los estudios de imágenes pertinentes y poder entonces evaluar a ese tejido, ya sea de forma radiográfica e inclusive con una biopsia, que es la manera en que diagnosticamos si el tejido es maligno. Sabemos que de nódulo a masa la diferencia es el tamaño. 3 centímetros ya deja de ser un nódulo para convertirse en una masa. Entendiendo que a lo mejor en un inicio no duele. Puede que continúe de esa manera y la persona nunca se dé cuenta hasta que pues ya está extremadamente avanzado, o siempre va a llegar a doler en algún momento. Pues por eso es que es tan retante y por eso es que muchas veces el paciente llega en momentos un poco tarde, porque inicialmente el tumor se desarrolla en espacios donde se va multiplicando y tiende a no doler, especialmente si se hace en la zona del abdomen o la cavidad torácica donde hay espacio. Y verdad, nosotros no notamos un crecimiento de una masita que quizás esté en el medio de esta cavidad abdominal o torácica. No es hasta que quizás hace un efecto en un nervio donde puede causar dolor y eso pues toma un poco de tiempo. Es un cáncer raro. Es menos de un 1% de todos los cánceres. Sin embargo, en los niños puede llegar hasta un 15% de todos los cánceres. Es más común en niños a nivel global este tipo de enfermedad.
¿Hay factores de riesgo que influyen entonces en el desarrollarlo o cuáles son los factores que están envueltos en uno padecer? No hay unos factores específicos que digan este factor de riesgo es definitivo, pero sí se han visto algunos que pueden estar relacionados, como la radiación. Está relacionada a tumores de sarcoma. El haber recibido una radiación, muchas veces por un posible cáncer, un cáncer de seno, esa radiación pudiese aumentar tu riesgo de desarrollar un sarcoma. El estar en contacto con contaminantes como el arsénico y ese tipo de químico, se ha visto que está asociado al desarrollo de cáncer, incluyendo al sarcoma. Existen también asuntos genéticos, enfermedades genéticas como la condición de neurofibromatosis 1 y Fraumeni, que también están asociados al desarrollo de sarcoma. Así que no hay un factor específico para nosotros poder identificar para el desarrollo de sarcoma, pero estos elementos sí se han visto asociados al cáncer sarcoma. ¿Por qué es tan vital el que busquemos entonces esa consulta con el doctor especializado? Como decir usted versus decir el médico generalista. Por lo general vamos a ir primero al médico primario y ese médico primario debe ser perspicaz en su evaluación clínica para darle seguimiento a esa lesión que el paciente está presentando. Ya sabemos que lesiones que son mayores de 5 centímetros tienden a tener una conducta maligna. Lesiones que han ido progresando a través de un corto tiempo tienden a desarrollar, ¿verdad?, enfermedades malignas. Así que esas características son importantes al momento de uno decir hay que estudiar un poco más a esta lesión o este hallazgo. Una vez siendo diagnosticados, ¿qué deben esperar? Luego de un diagnóstico, lo primero que tenemos que establecer es qué tipo de enfermedad tenemos, porque ya sabemos que el sarcoma no es una enfermedad. Depende de la célula que haya cambiado, el tejido que esté comprometido, es de donde se originó ese tumor. Luego de eso necesitamos saber la extensión de la enfermedad. Eso nos da el estadio. Basado en el estadio es que el doctor va a diseñar un tratamiento específico y personalizado. Ese paciente se hace imágenes y se va a evaluar para saber si es un paciente candidato a cirugía o no. Basado en ese estadiaje, entonces es que preparamos y diseñamos ese curso de tratamiento, y es un tiempo muy importante donde el paciente tiene que estar enfocado. Yo siempre digo que tenemos que tener el combo ganador, y el combo ganador es el paciente, porque todo gira alrededor de él, pero esos seres, ¿verdad?, que acompañan, que pueden ser familiares o familiares regalados por la vida, amigos del alma, son gente muy importante, y el profesional de la salud en su equipo. No es un solo profesional, es un equipo interdisciplinario que busca, de acuerdo a las necesidades de ese paciente, darle el mejor acompañamiento y dirección en este reto que se llama cáncer. ¿Es un cáncer tratable? O sea, ¿responde bien a tratamiento? Es un cáncer tratable, especialmente en etapas tempranas. Estamos hablando que en etapas tempranas de un 60 a un 80% de los pacientes tienen la probabilidad de cura. Ya cuando la enfermedad es diseminada, es mucho más retante. Sí hay tratamientos muy efectivos, pero es mucho más retante el conseguir esa cura. Estamos hablando de un 20%. ¿Cuáles vienen siendo esos tratamientos? Una vez se diagnostica a través de imagen y de biopsia. Correcto. Entonces, ¿cuáles vienen siendo las alternativas? ¿Es cirugía? Dijo que la radiación como que puede causar sarcoma. ¿Se le da radiación y quimioterapia? Sí, se puede dar también radiación y quimioterapia. Va a depender del estadio del paciente. Por lo general, en estadios tempranos tenemos la oportunidad de hacer una operación, ¿verdad?, resecar ese tumor, y la probabilidad de cura o sobrevida es mucho mayor en comparación a cuando el tumor ya está diseminado. ¿Okay?
La cirugía es uno de nuestros elementos o instrumentos para el tratamiento del sarcoma, pero cuando ya la enfermedad quizás está un poco más avanzada, trabajamos otras estrategias en combinación, como es la quimioterapia, que son los agentes antineoplásticos, que hay una gama. La radioterapia también tiene una función muy especial. Y ahora, con la medicina de precisión en oncología, estamos conociendo un poco más las características moleculares y biológicas de ese tumor y podemos dar algunos tratamientos dirigidos que exprese el tumor. Y esto es hacia donde estamos yendo y está avanzando, ¿verdad?, toda esta ciencia. En la práctica, doctora, usted, ¿verdad?, ve diferentes tipos de cáncer, obviamente, a diario. En términos del sarcoma, ¿qué nos puede comentar de lo que ha visto, por ejemplo, aquí en Puerto Rico? Y, ¿verdad?, a lo mejor pues también alguna información a nivel de nosotros como latinos, de el tipo de sarcoma que a lo mejor es más común, o cómo responden y cómo reciben esta noticia sus pacientes. Pues el diagnóstico de cáncer siempre es un diagnóstico muy pesado, pero es importante que el profesional hable, ¿verdad?, con precisión, con empatía y amor, pero claro, para que la persona tenga las herramientas y el conocimiento al momento de tomar decisiones que no van a ser sencillas. Definitivamente es importante saber a lo que nos estamos enfrentando y saber cuáles son nuestras alternativas para que ese paciente pueda tener la oportunidad de decidir qué quiere hacer con su cuerpo. Nosotros muchas veces podemos presentar alternativas, pero debe ser el paciente el que seleccione qué rumbo tomar, claro, educado, orientado, y esa es gran parte de lo que nosotros los profesionales de la salud es nuestra responsabilidad realizar. Aparte de eso, el grupo de apoyo es muy importante y es vital para que el paciente pueda ser más consecuente y vaya a sus citas y vaya a su tratamiento, porque hay momentos difíciles. El apoyo emocional es otro de los aspectos que tenemos que trabajar, porque no solamente somos un cuerpo, somos un ente holístico. Así que hay que trabajar todas las áreas sociales, la espiritual y la física. Algunas señales que nos debemos nosotros llevar de escuchar esta conversación, de estas señales, ¿no?, señales de alerta. Esto está mal, o aquí hay algo que yo debo ir y consultar con el médico. Lo primero es que tenemos que conocer nuestro cuerpo, saber cuál es nuestra normalidad, porque cuando conocemos nuestro cuerpo, los cambios nos hablan, el cuerpo nos habla, aunque sea de manera silenciosa. Así que al tú saber cómo es tu cuerpo, sabes cuál es tu base, cuando hay algún cambio, aparecen nuevas lesiones y ves con un tiempo, porque no es que te salió algo hoy, rapidito vas corriendo al doctor, no, tienes que también dejar ver cómo eso va evolucionando. Así que si es algo que ven evolución en agrandamiento, pues esas cositas hay que notificarlas. Aquellas lesiones que son mayores de 5 centímetros, eso es importante, buscar ayuda. Algo que de momento no dolía y comienza a molestar, comienza a doler, sientes una tirantez, una presión, son señales de que hay que buscar ayuda. Cuando es algo de que te lastimaste, tiende a tener un periodo corto y es en un lugar, ¿verdad?, específico, o muchas veces si es que hiciste alguna carrera te duele el cuerpo entero. No digo que te duele hasta el pelo, pero te duele el cuerpo entero. Sí, ciertamente. Doctora, mensaje final que tenga para nuestra audiencia, que se lleven de aquí con ellos. Es importante, 1, que nos conozcamos, 2, que no tengamos miedo y que busquemos ayuda, porque siempre que la enfermedad se detecta en una etapa temprana, la probabilidad de cura está presente. Así que no pierdan esa oportunidad, aprendan a escuchar su cuerpo. Y una cosa que usted me mencionó cuando dialogué con usted los otros días, algo muy lindo que me compartió, fue sobre el beneficio, ¿verdad? Podemos hablar de muchos de los beneficios para nuestra salud, como decir el ejercicio, pero algo muy importante que viene siendo la felicidad.
La felicidad para mí es vital y es parte de la receta para mí y todos los pacientes, porque un cuerpo saludable y feliz es un cuerpo que tiene la capacidad de combatir cualquier guerra. Así que es importante que nosotros fomentemos la felicidad en esta vida. Así mismo. Gracias por estar con nosotras, doctora. Gracias. El sarcoma puede ser raro, pero existe. Y como hemos aprendido hoy, muchas veces comienza con señales que pueden parecer pequeñas o insignificantes. ¿Qué nos debemos llevar de este episodio? Una masa que crece, un dolor persistente o una inflamación que no desaparece, nunca debe ser ignorada. Escuchar el cuerpo, buscar ayuda médica y actuar a tiempo hacen la diferencia. Gracias a la doctora Jocelyn Molina por ayudarnos a entender este tema. Y si este episodio te pareció útil, compártelo. Nunca sabes quién puede estar necesitando esta información. Y para más información sobre la prevención del cáncer y tratamientos, recuerda visitar la página de la Sociedad Americana contra el Cáncer en cancerpuertorico.org o cancer.org. Y también puedes unirte a la lucha contra el cáncer haciendo tu donativo directamente en la página o escaneando el código QR que ves en pantalla. Soy Michelle Miró, gracias por acompañarnos. Esto es Hopecast, esperanza en cada historia. Hopecast es presentado por AbbVie. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.